buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucho material, como siempre, en el programa. Vamos a hablar de teatro, porque se estrenó la adaptación de una novela que tengo por acá, de Arianna Harwicz. ¿Se acuerda de Arianna Harwicz? Esta autora que vive hace unos años en Francia. Ahora está en Buenos Aires porque se estrenó en el teatro la adaptación de La débil mental, una de sus novelas. Vamos a hablar con ella, con las actrices, con la directora de esta apuesta. Vamos a hablar también un poco de Eudeva, de la editorial universitaria de Buenos Aires, que está sacando una serie de clásicos de la literatura argentina. Acaba de salir, creo que el número 34 ya de esta serie, que es el informe de Brody de Borges. Silvia Zahita es la directora de la colección y va a estar con nosotros para hablar un poco de todo esto. Y empezamos con alguien que es la primera vez que viene al programa, es un importante director de cine y guionista, acaba de adaptar una novela, Pequeña Flor, de Yossi Abilio. Se está dando en este momento esa película en los cines y hay muchísimo tema para hablar con él. Ahí lo presentamos. Mariano Ginás nació en Buenos Aires en 1975. Director, productor, guionista y actor. Dirigió las películas Balnearios, Historias Extraordinarias y La Flor. Es guionista de Pequeña Flor, la película de Santiago Mitre que se estrenó este año, basada en la novela homónima de Yossi Abilio. Bueno, Mariano Ginás con nosotros. Bienvenido, primera vez en el programa. Primera vez, estoy así temblando de nervios. Ay, por favor, emocionado. Como toda primera vez, siempre la primera vez es así, uno está nervioso. Aterrado, está en este lugar mítico. Yo fui hace unos días a ver la película Pequeña Flor, dirigida por Santiago Mitre, con guión de Mitre creo también, sí, y Mariano Ginás. Sí, claro. Cuesta verla, porque como les pasa, y vos ahora lo vas a explicar mejor que yo, al cine independiente, podríamos decir, conseguir sala o lo que fuera. La fui a ver al Cine Gaumont, un día de semana al mediodía, y la recomiendo, espero que siga, no sé, la recomiendo de todo corazón. Es el libro de Yossi Abilio, muy adaptado, digamos, con un gran trabajo de elaboración llevado al lenguaje del cine, y a mi criterio muy logrado, y a raíz de eso digo, pero nunca he venido a este programa con todo lo que ha hecho Mariano Ginás, ¿no? Finalmente, gracias a Yossi, he logrado arañar mi lugar. Mi papá sí, claro, sí. Pero bueno, ahora estoy Julio Ginás, poeta, surrealista, autor del cuento De eso no se habla. De eso no se habla, que filmó María Luisa Bember, ¿se acuerda? Con Mastroianni. Ahí estuvo tu papá en este programa. No, él me acuerdo que sí venía bastante seguido. Ha venido varias veces. Pero ahora las nuevas generaciones pujantes venimos a cubrir. Hay muchas cosas que me interesa hablar. Haces un cine totalmente fuera de lo tradicional o de lo que uno podría entender el circuito comercial. Tu última película fue La Flor. Hubo algunas más pequeñas que hice después de La Flor. Y La Flor fue más notoria. 14 horas. ¿No? Sí. 14 horas. Una barbaridad, perdón. Pedimos disculpas al público. No, y después hice películas más chicas, que fueron tan chicas que vos ni te enteraste que las hice, pero las hice, estuvieron ahí, se dieron en algunos lugares y todo. Pero la intención era deliberadamente empequeñecerse después de La Flor, es decir, asumir una especie de, volver a la posibilidad de hacer objetos más pequeños, lo cual no es nada difícil, porque no, muy pequeños. La película que hice después de La Flor, que se llama Concierto para la Batalla del Tala, dura 1 hora y es filmada prácticamente toda en mi casa. Después en la pandemia dice un montón de cosas, pero muy, muy, muy pequeñas, digamos, como claramente casi microscópicas en relación con La Flor. Pero bueno, fue buena. Estoy haciendo eso. Ahora lo que quiero es hacer un montón de películas pequeñas, una cantidad muy grande de películas. Y muy grande. La cantidad, las películas en sí no tanto. Digo, como que en La Flor siento que hubo una especie de
saciedad con los grandes objetos, ¿viste? Y entonces si no, digamos, es una especie de carrera que uno no puede terminar, ¿viste? ¿Qué era lo siguiente después de una película de 14 horas? Bueno, me pareció que era bueno que lo siguiente fuese... Vos pensás, yo tengo muchos gustos diferentes, entonces, en lugar de pensar películas que los incluyeran a todos, empecé a pensar películas chicas, uno para cada cosa, para cada berretín. Y estoy bien con eso, me parece bien. Y al mismo tiempo, por supuesto, fue Balneario. La primera Balneario, sí. Yo recuerdo que la vi en el Malva, normalmente se dan en el Malva. Tuvimos una especie de pequeño exilio en el Malva, que ahora se ha subsanado, porque ahora no es mi grupo, porque yo tengo un grupo además que se llama El Pampero. Y entonces, ahora, después de una especie de exilio de algunos años, volvimos, pisamos nuevamente las calles, como diría Pablo Milanés, del Malva, y ahora está Clementina, que es una película del Pampero que recomiendo a todo el público. ¿De quién es Clementina? Es de mi compañero de toda la vida del Pampero, Agustín Mendilarzu, que lo hace con su compañera, a su vez, que se llama Constanza Feldman. La hacen entre los dos. Es una película hecha enteramente en la casa de ellos, que la recomiendo desaforadamente. Está en el Malva. El Pampero es una productora, son 4, ¿no es cierto? Exactamente. Que se han unido. Es un grupo, hace más muchos que una productora, es un grupo. ¿Viste? Productora es una cosa desabrida. Yo Suena creo que es más comercial. Como un grupo. Esto no es comercial, ¿cómo es? Bueno, en lo posible es comercial, digamos. Hacemos lo posible para que lo sea, pero no es ahí donde aparece nuestra... No, es más que nada un grupo, todos Alejo Movillansky, Laura Chitarella, Agustín Mendilarzu y yo, y otro montón de personas que también están formando parte del grupo, pero bueno, no forman parte del núcleo. De ese núcleo, exacto. Sí. Y entonces lo que hacemos, bueno, para definirlo de alguna manera, es tratamos de hacer cine independiente que, visto, dicho así en criollo, sería hacer cine sin productor, ¿no? Es Ustedes son los productores. Claro, es una especie de emprendimiento, como suele decirse, autogestivo. Sí. ¿Viste? Entonces ahí, a partir de eso, hacemos todos dirigimos. ¿De dónde provienen? Bueno, ustedes no piden subsidios al Inca. Al Inca nunca pedimos. Sí. Pero algunos otros... Del exterior, por ejemplo, del exterior, en lo posible, sí. También el mecenazgo, hay otras cosas. Con el Inca existe una especie de enfrentamiento largo que tiene que ver con la forma industrial. Es decir, el Inca solamente acepta la forma industrial. Y ¿Cuál entonces, es? ¿En qué forma industrial? Porque también hay películas chicas que tienen apoyo del Inca. Pero no de ficción. Las películas de ficción que necesitan la forma industrial. Entonces, un equipo, algo que está muy bien, por otra parte, que es un equipo técnico de tanta cantidad de gente, con el sindicato, cosas que están bien, pero no funcionan para nosotros. Que no trabajan con hacemos películas tan chicas y las hacemos a lo largo del tiempo. Es como hacer las películas, es casi amateur. Entonces, es muy difícil para un organismo del Estado adecuarse a eso. Entonces, después de mucho tiempo de pedir. Para tratar de entender, vos decís casi amateur, pero uno las ve y tienen calidad. Bueno, te lo agradezco. No solamente de contenido, sino también la imagen, el sonido, están cuidadas. O sea, y bueno, no puedo más que estar de acuerdo contigo. Pero... Bueno, por eso les interesa. O sea, sí, son productos simplemente de calidad. es la manera. Vos pensás, una película como La Flor, que dura 14 horas de duración. Bueno, hacerla en términos industriales es imposible. Es imposible, ¿no es cierto? Acá y en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Entonces vos tenés que tener la libertad de decir, bueno, filmamos durante un tiempo, durante 10 años, por ejemplo. 10 años. Podemos salir, o las películas que estoy filmando ahora yo, ¿entendés? La filmo, de pronto aparezco yo, y entonces vamos con Agustín o con otra persona, filmamos una cosa, nos vamos en el... Es un modelo... Vos lo decís así como improvisado, pero hay guiones sólidos atrás. No, es más que nada como si te dijera que se puede filmar en cualquier momento. ¿Entendés? Es más algo que tiene que ver con cierta libertad en relación con el dispositivo de filmación, es decir, algo que es más parecido. Todos los adelantos técnicos influyen mucho en esto, ¿no? Sí, el hecho de que haya cámara... menos ahora. Depende, ¿eh? No, vos ves las películas de Netflix y son iguales que los rodajes de antes o más grandes todavía. Sí, claro. Porque tenés el tipo de video así, el tipo de video de los efectos, qué sé yo. No necesariamente. Es una cosa que yo creo que ahora se puede filmar así. Esa es la diferencia, por ejemplo, con Fritz Lang. Sí, que antes hacer una película de Fritz Lang con 5 personas era mucho más difícil. Se podía, pero era mucho más difícil. Bueno, ahora... podés hacer una película, te tiene que salir como a Fritz Lang, lo cual no es nada fácil. Pero podés filmar con una cámara pequeña, con un equipo pequeño.
Pero bueno, tenés que conocer el cine. No es que, digamos, eso que vos decís que las películas se ven profesionales, más que profesionales, se ve, digamos, creo que hemos aprendido el oficio. Digamos, el oficio no tiene que ver con lo profesional o con lo no profesional, sino que tiene que ver con un conocimiento, un gusto también. Están todos formados en la Universidad del Cine, ¿no es cierto? Agustín no, Agustín Mendilarzu es de Imagen y Sonido. Pero es docente de la Universidad del Cine. Pero sí, somos un poco gente de la FUC. Surgió con todo ahí lo que eso implica, sí, señor. Claro. Bueno, hubo proyectos, por ejemplo, hay uno donde trabaja Verónica Ginás. Sí, claro. La mujer de los perros se llama. ¿No? La mujer de los perros. Imagínate esa película, ¿entendés? Esta es mi hermana con sus perros, filmando ahí, ¿entendés? En los alrededores de su casa. Ella va con el perro. No se puede hacer una película así, con un formato, con un asistente de dirección que te va marcando los días, que te va diciendo, bueno, tenés tantas semanas de rodaje. Hay que esperar. ¿Viste? A veces en el cine hay que esperar, hay que llegue el momento. Tiempo, estar ahí mirando, acompañar determinado proceso. Y a la vez es una película de ficción, por lo cual hay algunas películas que necesitan ciertos cuidados especiales, como todo el mundo, no sé si sin duda. Entonces eso después de Balnearios vino Historias Extraordinarias que ya duraba como 4 horas. En ese momento esa les parecía larga, imagínate. 4 horas es un tiempo. Bueno, pero después ahora les parece... Bueno, esta de 14 se hizo con el grupo de Piel de Lava, exactamente, ¿cierto? Sí, que vinieron también acá, me parece. Estuvieron en este programa con Laura Petróleo. Mira. Y hablaron de la experiencia que habían tenido. Qué bárbaro. Y sí, fue una experiencia en todo sentido. Una experiencia que incluyó descendencia, todo. ¿Cómo descendencia? Y mi hijo, por ejemplo, es con una de ellas. Tengo un hijo con una de ellas, mi mujer. Así que, ¿cuál es? ¿Cuál de ellas? Y cómo definírtela. Laura el Paredes. Nombre, el nombre. Laura Paredes. Laura Paredes en Laura Petróleo, que hace Montoyita, el pequeñito. Sí. No sabía eso. Sí, incluyó instancia familiar y todas. Es que también se establecen relaciones familiares, ¿viste? Cuando vos tenés un equipo, un grupo así, las relaciones se vuelven familiares. Pero 10 años estuvieron filmando. Claro, como para no armar una familia, decís vos, como para que algo no pase, sí. No sé, debe pasar un montón de cosas, pero lo que más me importa, más allá de esto que es importante, digo, las películas que han logrado. Claro. Bueno, pues una cosa no es del todo... Ustedes encontraron, a ver si me equivoco diciendo esto, hay como un circuito con el Bafisi, el Malva, los festivales internacionales, o sea, se puede hacer cine dentro de esos circuitos. Bueno, tampoco es tan fácil, tampoco es tan dado. No, es una lucha de día a día. Bueno, no es nadie dijo que yo quería, fácil, yo en un momento pensaba que, porque hace, suponete, que 15 años era más fácil, ¿viste? Existía eso, había críticos que te llevaban el apunte, que veían las cosas, y entonces había algo que funcionaba. Y lentamente se fue deshaciendo un poco todo. Bueno, ahora retomamos por suerte la relación con el Malva, que es un lugar, sí, donde nosotros también nacimos, pero viste, también el Bafisi también es otro lugar, pero también es un lugar al que le digo, bueno, no en vano estamos en un país en crisis, todo cuesta mucho, ¿viste? Todo es difícil, todo hay que rearmarlo, hay que seguir adelante, pero bueno, es nuestro trabajo, no hay por qué quejarse. Pero sí, uno está permanentemente intentando generar circuitos alternativos a todo, porque los circuitos que no son alternativos, de pronto se vuelven alternativos. Entonces, la alternativa es nuestra, nada está garantizado. Nuestra vía. Claro, exacto. Y las películas van afuera, por supuesto, van a festivales, van a montones de lugares. Algunas más que otras. Ahora, la nueva película que hizo Laura, por ejemplo, mi socia Laura Chitarella, que se llama Trenkelauken, se va a dar en el Festival de Venecia. Mirá. Va a darse así por una cosa. Así que sí, en general las películas recorren bastante. Por suerte. Todos, el grupo apoya. Claro. Vamos rotando y entonces cada uno dirige. Bueno, hay momentos en que se superponen y entonces ahí no hay tanto apoyo. Uno dice, bueno, pues pará, y Pielita con quién estamos. Como tiraneamos los montajistas y dice, bueno, pero yo ahora, ¿cuándo voy a poder tener? Pero en general es muy armónico, sí. Es una familia, vos tenés que pensarlo como una... ¿Viste? Hay una vieja tradición de familias en relación con el arte, por ejemplo. ¿Viste? Vos tenés como el circo, por ejemplo, la tradición circense de los circos a la europea y también del circo criollo. Bueno, los pibes se formaban ahí. Vos, las películas de Alejo, por ejemplo, que su pequeña hija Cleo ya actúa en la película, ya la va protagonizando. Bueno, por supuesto, hay gente que se va formando. Bueno, y es una red de contención también. Pero claro, para poder trabajar. Son esquemas muy familiares. En ese sentido, vos me decís, cine poco tradicional. Bueno, es más tradicional que el otro, ¿entendés? O sea, es así una cosa. Una larga tradición. Uno podría decir del siglo XIX, ¿viste? Como de los podestá. Bueno, pero lo han podido hacer y bueno, por ahora sí.
Por ahora sí, bueno, ya es bastante. Pero además tenés otras alianzas. Por ejemplo, con Santiago Mitre. Claro. Han trabajado mucho juntos. Sí, siempre. En general vos sos guionista de las películas de él. Siempre, pero todas las veces. Pero él no es guionista de las tuyas, es diferente. No, yo no. ¿Cómo es? Bueno, qué sé yo. Yo soy... Pero yo estoy difícil para... Yo no escribo con ningún guionista nunca. No. Porque yo no siempre escribo guiones, ¿viste? Entonces yo de pronto las voy filmando después, voy haciendo, soy muy impaciente, entonces de pronto una noche voy y escribo todo. Bueno, el cine que está haciendo Santiago Mitre va más por un carril tradicional, digamos. Bueno, no, él sí trabaja con estructuras comerciales, digamos. Algunas veces más. La película de 1985 es de una película... Bueno, esa película está generando mucha expectativa, es sobre el juicio a las juntas. Yo creo que sí. Me parece importante que se haga y bueno, le deseo lo mejor. Ojalá sea importante que se hiciera, ya se hizo. Hecha, así que ya eso está ya hecha, trabaja. Vamos a ver ahora qué tal. Darín hace de fiscal Trasera, ¿no? Hace de él, sí. Lo vi en algunas fotos. Yo también, ¿te parece o no? ¿Qué te sí, parece? Bueno, bastante buen parecido. actor. Y Lanzani de Moreno Campo. Peter Lanzani hace de Moreno Campo, también lo vi que estaba bien en el rol. Sí. Y bueno, habla mucho menos, de manera menos particular que Moreno Campo, que es bastante difícil de imitar. Es difícil de imitar, sí. Y sí, porque tiene una manera... Tiene una manera especial de hablar, sí. Bueno, esa película se va a estrenar antes del fin de año, es un proyecto comercial, obviamente. Se estrena creo que el 29 de septiembre. Y ahí trabajaste en el guión junto con Mitre. Claro, sí. Yo trabajo... En la primera, ¿cómo se llamaba? ¿El estudiante? ¿Estabas ahí? Sí, pero ahí me puso así como en una especie de ayudante, como asesoramiento. Hace años ya. Él vino a este programa con el estudiante. A mí me gustó mucho. Me sacó así como me dijo, bueno, no, para ver si ahí. Y esa fue la más exitosa, así que ahora... Pero sí, la escribimos juntos y después a partir de ahí ya ascendí a una categoría de co-guionista. Pero trabajamos siempre juntos y es muy, muy placentero. Para mí, imagínate que estoy muy acostumbrado a tomar muchas decisiones. Es muy grato, ¿entendés? Trabajar para películas que, como podríamos decir, en serio, ¿viste? Las películas nuestras no son tan en serio, o no parecen en serio cuando las estamos haciendo. En cambio, las películas con Santi son mucho más una estructura, estructuradas, y él tiene mucha habilidad, digamos. Mira, yo te voy a decir un secreto a vos, que es algo que no debería decir, pero yo he trabajado con muchos directores, haciendo guiones y todo eso. Y las de Mitre son las únicas que se hacen. Las demás, sí, alguna otra, pero cuando escribo los guiones, las que se hacen son las de Santiago. Entonces es muy lindo saber que uno está escribiendo una película que se va a hacer. Hay muchos proyectos de cine que quedan, ¿no? Y es difícil llegar a filmar, a concretar una película. Y depende, qué sé yo. Depende, sí. Porque sí, yo escucho la cantidad de proyectos que hay. Hay muchos que quedan en el camino. Por eso te digo. Es una cosa. Pero así que en ese sentido, con Santiago, además de que es un muy buen director, es un muy buen productor, porque es alguien que hace las películas, ¿viste? Se propone, va y lo logra. Después los otros tardan y hay una cosa, no sé qué, y finalmente se firma, no sé qué. Él, donde pone el ojo, pone la bala. ¿De quién fue la idea de filmar El juicio a las juntas? De él. Claro. Por eso tiene ideas, ¿viste? Son como... sabe. Sí, pero ideas muy diferentes, porque la de Pequeña Flor al juicio de las juntas... muy distinta. No tiene nada que ver. Pequeña Flor, él quería hacer una película francesa. Entonces aparecía la posibilidad de hacer una película francesa. Una coproducción con Francia. Y se le ocurrió que la película de Dios no ser una película francesa, que no hay nada. Porque ¿viste? en este libro no transcurre, en el libro la novela no transcurre en Francia. Nada. La película transcurre en una ciudad. Y él intuyó que podía ser una película francesa y entonces nos pusimos a hacer una película francesa. Pero eso se da por ahí porque consigue capitales franceses. Más o menos, no tiene tanto que ver con eso. Tiene como es un director que tiene mucho olfato, ¿entendés? Su talento es el olfato. Además de que es un gran director, pero tiene el olfato para intuir cuándo las películas se pueden hacer. Muy bien que es algo dirigida esta película, de la dirección de actores. Los actores están fantásticos todos. Estupendos. Sí. El que hace el personaje de Coso, ¿cómo se llama? Vecino. El vecino es impresionante. No es argentino, ¿no? Es actor. No. Es uno de los actores más populares o más considerados de Francia. Es francés. Es francés. Sí, es buenísimo. Y ella también está muy bien. La chica es bárbara. Impresionante, sí. Bueno, la historia, esta novela
Me gusta especialmente Pequeña Flor. Es un largo monólogo, está escrita de un tirón, no hay capítulos, no hay ni siquiera punto y aparte, nada. Sí. Y es un monólogo, está contada por el protagonista. No es así la película. La película cambia, ¿no? Cambia total. Y el narrador de la película no es el protagonista. Sí, bueno, no contemos. De todas maneras... Bueno, eso no es contar. Pero vos sabés que a mí me pasa una cosa rara, que es que como el guionista tiene una vida difícil, es difícil la actividad del guionista, sobre todo cuando es director. Entonces yo, de pronto, no sé bien como yo las películas en sala no las veo porque me pongo muy nervioso. Entonces se me confunde lo que está en el guión con lo que después se filmó, con las versiones. Entonces a la larga no me acuerdo, como vos seguramente sabes más de la película que yo mismo. Ah, mira vos. Porque, viste, yo digo, bueno, ¿y acá qué era? Cuando se filma cambia totalmente todo. Sí, no, y después también, por ejemplo, la decisión de este narrador que vos decís se tomó después. Entonces yo no me acuerdo, al principio se hablaba, bueno, entonces yo soy mal espectador de las películas en las que participo. Porque y bueno, yo te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo trabajaste la adaptación de una novela al cine, ¿no es cierto? Claro. Esa era la pregunta. Bueno, no es la primera vez que lo hago, ya lo hice. ¿Con qué, por ejemplo? Bueno, hicimos un trabajo que algún día espero que vea la luz, porque era muy bueno, para la novela de María O'Donnell de Bourne. Sí, eso fue un guión buenísimo que hicimos, pero varias veces hice así trabajo. ¿Y por qué no se filmó, por ejemplo? Por eso no te puedo decir. Porque digo, es un tema buenísimo para una película. Bueno. Sí, era muy bueno. No sé si de hecho no estoy cometiendo... No sé si no estoy violando acuerdos de confidencialidad y bueno, todo eso. Yo no me puedo hacer responsable. No, yo tampoco. No me hago, me borro, pero no sé. Era muy bueno el guión y María... Hay muchas historias en la Argentina que serían grandes películas si se pudieran hacer. Muchas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y en lo posible que me las encarguen a mí. Eso sería estupendo, que todas esas historias me las encargaran a mí para que yo las escribiera. ¿Te gusta el trabajo de guionista? Sí, claro. Sí, es un trabajo que es también un trabajo de ser director de cine, digamos. Si uno es guionista y a la vez es director de cine, cuando está escribiendo también está haciendo cine. No sé si pasa lo mismo al revés, pero para mí yo es como que hago películas cuando estoy escribiendo también. No es que lo pienso en términos, para mí pero tus propias películas, todo esto que estamos hablando, que parecen sin guión, parecen totalmente abiertos. Yo estoy segura de que hay un guión sólido de atrás, porque si no, todo se va a No sé si sólido, no sé si la palabra es sólido, pero sí... Algunas pautas. Sí tengo que dar menos explicaciones. Entonces son películas donde hago donde podría decir que cuando yo dirijo las películas yo me doy todos los gustos. ¿Entendés? Me doy todos los gustos, hago lo que porque no tengo que discutir con nadie, ¿entendés? Mis compañeros, mis socios saben que soy así, entonces de pronto digo, bueno, hagamos tal cosa, no sé qué, y me creen y me doy todos los gustos. Y después el resultado es el que esperás, cierra, pero no solo artístico, sino de llegada. ¿Qué sé yo? Mirá, en general creo que he tenido mucha suerte, pero viste, es muy difícil en ese sentido, qué sé yo. Yo, por ejemplo, muestro una película y entonces, ¿cómo sé si es buena o no? Cuando me doy cuenta, cuando veo que a la gente le parece bien, mal, y bueno, por ejemplo, cuando mostré la primera parte de La Flor fue terrible porque sentí que había fallado, ¿entendés? Que había sido una especie de... Noté como una cosa gélida, ¿viste? Y entonces dije, y dura 14 horas. Y y después, no sé qué pasó, que la misma película empezó a gustar ahí a todo el mundo. Como que a veces es difícil entrar, ¿no? Sí, no sé qué pasó, pero viste que es como una función de teatro, viste que vos ves la función de teatro, la gente dice, es buena, otro dice, no sé qué, y depende de la función. Bueno, con el cine pasa lo mismo, aunque el objeto sea el mismo. Sí, depende, no sé de qué. Público. Depende de determinados intangibles. Esta película de 14 horas se daba en distintos episodios. Y se dio de maneras distintas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, está la versión francesa, que es en 4 partes, la versión argentina es en 3, hay una versión austríaca que es también en 4 partes, pero no son las mismas que la francesa. Hay como distintos evangelios, viste, que se van poniendo así, entonces uno los va viendo.
Pero, qué sé yo, ya está la flor. Ahora es la pequeña flor, ahora de la que tenemos que hablar. La gran flor quedó atrás. Y también pequeñas películas, como me dijiste. Claro, pequeñas flores, así una especie de trabajo de las vamos a esperar floricultura y las vamos a seguir. Pequeñísima. Bueno, dale. Gracias por haber venido. Por favor, a ustedes. Si puede, vaya y vea Pequeña Flor. Capaz que todavía está, ya digo, en el Gomonte estaba, hay que buscarla en determinados cines. Y Clementina, cines, los invito a todos y a vos también, a todas. Clementina en el Malva. Les va a encantar, sí, los sábados a la noche. Bueno, nos vamos a acordar de todo eso. Gracias por haber venido. Por favor, a ustedes, que les vaya bien. Saludos. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Bueno, vamos a hablar de teatro ahora, literatura y teatro. Acá tengo en la mano La débil mental de Ariana Harwitz, que está con nosotros, vive en Francia, acaba de llegar y se puso en teatro. Idea creo que fue de Ingrid Pellicori. No. Empezamos no mal. Me puedo apropiar de ideas ajenas. No, yo fui convocada por Cristina Vanegas, que fue quien en primer término, llevó adelante este proyecto. Creo que fue Ariana y Cristina las que dieron el primer empujón, ¿no es cierto? No, decir la verdad, lo escribió Ingrid escribió la obra. Cualquier cosa. No, sí, fue así. Yo estaba trabajando con Cristina en otro proyecto cuando llegó la propuesta de Ariana. Pero, ¿cómo llegó? Claro, Ariana. Yo te digo cómo fue. Una noche alguien que aclare, ¿no? Claro, te digo la posta. No, por favor. Tuve una noche un sueño y soñé con Cristina Vanegas, que a veces pasa. También he soñado con otras actrices o gentes, seres. Y bueno, la contacté, llegué a ella de un modo así un poco insólito. ¿No la conocías? No, personalmente no, en absoluto. Y ella fue a la librería más cercana de su barrio de Palermo. Le dieron La débil mental, se encontró con La débil mental, la devoró, como se dice, o tomó un café con La débil mental esa tarde y quería hacerla. Y yo siempre pensé que iba a ser la actriz. Ella me dijo, no, yo la voy a dirigir. Bueno. Y ella entonces convocó, creo, a Claudia y a Ingrid, ¿no? Ella las eligió. ¿Fue así? Sí, fue así. Pero no la dirigió. Bueno, Cristina llevó adelante toda una primera parte del trabajo. Este trabajo tuvo muchas interferencias. Empezó a ser ensayado antes de la pandemia, después hicimos por Zoom entre las tres la dramaturgia, después empezábamos un poco presencial, después volvíamos otra vez al Zoom, después parábamos por otras obras. Bueno, a lo largo de todo ese año Cristina tuvo algunos problemas personales muy graves. Lo sabes. Y entonces finalmente, bueno, Carmen, que estuvo de entrada en el proyecto porque estaba a cargo también de lo sonoro, de las voces, fue quien asumió la dirección. Carmen Valiero, acá presente. Carmen, sos la directora, pero esto que me dice Ingrid de las voces, porque recién antes de empezar comentábamos, hiciste la música de Cae la noche tropical, ¿no? Exacto. Que se dio en San Martín, que estaba Ingrid con Leonor Manso. Sí. O sea, vos venís del lado de la música, contanos un poco. Sí, yo soy compositora, esencialmente. Pero ya trabajé porque la dirigía Cristina en Molly Bloom, en el monólogo también la dirigí. Sí, cómo no. Me gusta la dirección del traspaso de la literatura a la voz hablada. Sí. Porque me parece un misterio. Sí. Cuando veo escrito la tipografía, ¿no? Veo las páginas y digo cómo ese punto ya no es punto, o esa coma ya no es coma, ¿no? La diferencia entre la escritura y el decir es totalmente distinto, gramaticalmente una coma que dramáticamente una coma. Y ahí es donde fracasan muchos proyectos. Bueno, también. claro, por eso ese traslado me resulta muy atractivo, porque es transformarlo en sonoro, pero tiene que ser literario a su vez. Ajá. Y no es el nivel informativo, ¿no? ¿Y qué decís, Ariana? No, pongo cara de es perfecto lo que dice. Vi la obra, vi La débil mental, por suerte, el martes pasado en Área 623. Ahora vamos a decir. Bueno, sí, no importa, en el teatro. Sí. Y la vi por primera vez, me encontré con la obra, que es casi más importante que encontrarte. Un encuentro amoroso es. Puede fracasar o no, en este caso me maravilló. Y una de las cosas que me maravillaron es cómo Carmen, yo había visto ensayos, pero dirigidos por Vanegas, cómo Carmen Valiero pudo, interceder, como hacer, no sé, interceptar la obra y musicalmente, que es cuando yo escribo pienso en música, aunque no soy música como ella. Única y exclusivamente en la música, es como casi que es como si tocara piano, aunque no soy pianista, ¿no? Entonces digo, cómo ella pudo entrar musicalmente a la obra, me parece, por los silencios. Vos, desde esa charla primera con Cristina Vanegas, después no interveniste para nada en el proceso, ¿o sí?
¿Molesté un poco o no? No, viniste a un ensayo el año pasado. Más o menos en esta época, ¿no? Sí, igual. Más o menos en esta época. Y antes una lectura por Zoom presenciaste. Y antes presenciaste una lectura, de las primeras veces cuando apenas todavía ni teníamos terminada la adaptación. Era como la adaptación muy larga todavía. Muy larguísima. Sí. Claro, yo estuve en ese Zoom. Muy larga, sí. Me habían llamado para la música. Qué difícil trabajar así. Sí. ¿no? Y bueno, fueron unos años difíciles. Entre otras cosas también. Lo que sí hay que decir es que Ariana, más allá de todo, dio total libertad más allá de que asomó la naricita un par de veces, no impuso nada. Bueno, yo debo decir que todavía no la vi, leí el libro en su momento, por supuesto, pero voy a ir la semana que viene a verla. Pero como no la vi, y la gente que tampoco la haya visto, quiero que nos cuenten. Es una relación madre-hija, que lo hacen ustedes dos. Lo hacemos nosotros dos. Una de las hipótesis primeras de Cristina era que en esta simbiosis madre-hija, de esta madre y esta hija, podrían tener una edad similar, digamos, podríamos trabajar con esta idea de este cuerpo con dos cabezas, porque un poco la voz de la madre está dentro de la cabeza de la hija, entonces hay algo eso que nos emparentaba y era interesante probar. Por suerte resultó. Hay un texto que está escrito en la novela y que también está en la obra, que hay que decir que el lenguaje de la adaptación es todo el de la novela, pero hay una frase que yo le digo a ella: yo te parí, pero vos me podrías haber parido igual. Y eso es un poco una clave del vínculo. Hay otra frase también que me parece que otra vez la dijimos en algún lugar, es que no ves que somos, la madre le dice a la hija, no ves que somos una sola gota de agua, y la hija le dice, no, dos. Un pequeño intento de discriminación, o sea, mínimo, por lo menos. Hay permanentemente ese juego muy simbiótico que no se sabe quién es una digo, por la novela, es tremendamente fuerte, violento y hay un momento que no hay límite, ¿no es cierto? No hay límite. Bueno, esa es la hipótesis, claro. Sí. Esa es la hipótesis. Así trabaja Ariana. Yo trabajo así y después me imagino que eso se extiende a la hipótesis de cómo trabaja la directora, la música, las actrices. Pero sin límite. Claro. Y sin marcaciones morales. No es que tenga un coaching o un coach, no sé cómo se dice, que me viene atrás, que sería la época, el mercado, lo que sea, o la conciencia de uno, que ya es bastante más. O la cancelación de la que hablamos, me acuerdo una vez. Siento que me desprendo y es un ejercicio, ¿no? Es como de esa especie de alguien que te viene persiguiendo y acosando con la moral. Con lo políticamente correcto. Con la moralina, pero la de uno, digo, que es más fuerte que la de afuera. No, por eso sin límite. Y sin límite no quiere decir únicamente madres perversas, incestuosas, no. Y lo que me fascinó de Claudia, de la dirección de Carmen y de las dos, de ella, de Ingrid y de Claudia, es que nunca renuncian a la ambigüedad. Sería fácil renunciar. Es como lo más fácil es renunciar a la ambigüedad. Bueno, son dos perversas, dos cochinas. Sí, más didáctico sería. Claro. No, circula el amor. Claro. Circula el amor también circula el amor. Y hay mucho más de lo que pensamos al principio. Mucho más de lo que buscamos, incluso. Sí, mucho más de lo que buscamos. Mucho más de lo que conscientemente fuimos. Y también circula algo que es muy importante para un material tan fuerte, que es el humor. Sí, vamos a decirlo, porque es importante, es un rasgo de ese no límite también, que a veces se produce una hilaridad, porque ese mismo no límite. Perdón que interrumpa, doctora. No, por favor. Lo que iba a decir, porque quedé pensando, porque soy lenta, voy después. Siempre me llevé matemáticas en el colegio. Después lo daba bien, pero no entendía primero. No, pensaba lo del amor, que ahí es uno de los retos. La diferencia entre la palabra escrita y el cuerpo. O sea, para mí una de las cosas claves era que se miraran y cada tanto se tocaran. Claro. Porque no es lo mismo decir algo mirando a los ojos que leído. Decís que qué emocionante, pero no es porque falta el cuerpo. Por supuesto. Digo, Ahora, algo pasa con las novelas tuyas, Ariana, porque casi todas se llevaron al teatro. Sí, todas. Faltaría. Degenerado que yo sepa, sí, no. Claro, pero también es la época está ahí molestando, porque varias veces varios actores distintos, Siembroski, bueno, Luis, la señalé porque... era mi marido años. Es tu marido. No era, pero ya que estamos en comentarios, sí. Él quería ser degenerado. Bueno, no. Ahora se convirtió esto en un programa de chismerío. Pero en el bloque anterior vino Mariano Ginás y me contó que se había casado con Laura Paredes. Con Laura Paredes. Bueno, Mariano Ginás también es pariente.
Ah, bueno, sí. Está todo relacionado. Y acá es todo una... Bueno, está bien. Pero en todo caso, ¿qué estábamos diciendo? Estabas hablando de los actores. Degenerado casi se hace varias veces. Ziembrowski, sí, Ziembrowski y antes otros, Luis Machín, etcétera. ¿Y qué pasó? Y siempre todos, no solo Luis, sino otros actores también geniales, todos decían, ay, pero tampoco quiero que me tiren, quedar como el degenerado, el perverso, el pedófilo, el criminal. Y que esa indistinción entre la obra y la vida. Fundamental. Pero esta época trabaja silenciosamente, adrede, políticamente, para que haya una indistinción entre la actriz y la obra, el actor y la obra. A veces para bien, ay, mira qué genial es esta actriz. No, el personaje, la actriz parece una mierda de persona. Sí. Pero parece mentira, pero... Ay, no sé. No, pero degenerado cuesta más por eso, porque hay un tufillo de algo ahí que, claro... Hay que quitarle la moral. Pero como es un hombre, es más difícil. Más difícil en esta época. Pero se va a hacer, eso quiero decir. Estaba Las otras 3 novelas salen ahora en un solo tomo que me acaban de traer, Ariana. Trilogía de la Pasión, ¿no es cierto? Acá están las 3 novelas. Las 3 y con una apertura, sí. Con una apertura nueva. Están unidas por un mismo tema, digamos, el tema de la familia, etcétera. Degenerado es un caso aparte. La primera la dirigió Marilú Marini, yo me acuerdo, la vi, con Erika Rivas era, ¿no es cierto? Sí, ahora se estrena en Madrid, sí. Ah, muy bien. Y Precoz también se puso. Sí, Lorena Vega, Julieta Díaz. Por eso digo, como... ¿qué pasa que son tan... Y porque la vida es teatral, no es mi culpa, ¿no? No, bueno, pero hay muchas muy buenas novelas que no se trasladan. Yo siempre pienso en el teatro, quizás eso hace que ustedes puedan... Sí, tiene adentro una teatralidad, tiene escenas, porque es como, y eso se mantuvo en la adaptación, como una sucesión entre monólogos y escenas. Y eso, bueno, conlleva una teatralidad. Más allá de que los personajes son muy ricos, tienen contradicciones, y además hay una historia a contar también. Sí. Hay un acontecimiento. Está contada en primera persona, ¿no es cierto? Sí. Es la hija es la voz de la hija. Es la voz de la hija. Hay momentos de la obra que... ¿Cómo lo trabajaron acá? Bueno, a ver. Doctora. Hay momentos que son relatos a público, muy pocos, fueron quedando cada vez menos. Y hay otros momentos donde, porque hay escritas escenas en la débil mental, escenas entre la madre y la hija. Y hay otras que son escenas y hay otras cosas que de relato convertimos a escenas también. En esta adaptación fuimos haciendo como una discriminación, qué cosa la hija dice a público directamente y qué otras cosas se le pone una cuarta pared y se resuelve hacia adentro. Claro. Y también distribuyendo entre una y otra textos que podía decir la una u otra, pero con esta idea de que es como un monólogo a 2 voces, como que puede ser que cualquiera de las dos las diga, digamos, que hay ahí una indistinción también en lo que dicen, ¿no? Claro, seguro. ¿Están una sola vez por semana? Sí, los martes. Ahora estamos hasta el 16 de agosto. Atención con esto, porque falta poquito para el 16 de agosto. Ya está agotado. Todo agotado. O sea, ahora no la pueden ver. Pero volvemos el 4 de octubre, la misma sala, los martes a las 20. ¿Por qué? Y por otros compromisos de la vida. Qué difícil. Son actrices muy ocupadas. Entonces, son compromisos de ellas. Sí, pensé que de la sala. Entonces, no, de la sala. Las buscan. Bueno, eso no me cabe duda. Bueno, ha sido un año muy agitado, ha sido el año posterior a la pandemia y habla con cualquiera de nosotros y estamos todos, digamos, manejando las cosas como podemos. Vos ya hablaste con Ginás, la mujer Ginás, Laura Paredes, también es mi directora en otra obra. Es como, estamos como podemos este año. Ya nos acomodaremos. Pero es mejor estar así que estar parado como estoy. Ni hablar. Pero también ha sido difícil salir de la pandemia, ha sido agitado. Y cuando salí de ver la obra fui corriendo literal al camarín, ahí donde estaban ellas dos, madre e hija, y lo que les dije, ¿cómo hacen? Porque yo sentí que lo daban todo. Debe ser muy fuerte. Me pareció fascinante que Claudia me dijo que sentía algo así como si fuera deporte de alto riesgo o algo así como... pero como tirarte, no sé de qué cerro, de qué montaña, de vida o muerte más o menos. Y yo siento eso cuando escribo, entonces hay algo como que... De saltos mortales, te dije. Yo tengo al menos 3 saltos mortales en esta... Es una obra que está en riesgo constantemente porque no tiene justamente red, no tiene colchón, no tiene nada. Y yo creo que algo de los límites que vos decías, para mí tiene que ver con la impunidad que da lo endogámico y lo encerrado. O sea, 2 personas cerradas en una habitación no
actúan igual que dos personas en un living con invitados. Seguro. Entonces esa impunidad que da la intimidad y el encierro genera una cantidad de conductas que para mí son casi asociales, no son morales, son justamente de personas que no tienen testigos. No hay testigos, y cuando no hay testigos la gente cambia, no es solamente ellas dos. Digo, el mundo cambia sin testigos. Yo las escribo en el campo y claro, vos estás sin testigos. Para bien y para mal, no tengo vecinos yo. ¿Seguís viviendo en el campo? Sí, no, peor, casa más alejada, digo, claro, tiene razón, bueno, acuerdo con Carmen todo, no por ser obsecuente, pero la verdad que sí, y digo, claro, no te ve nadie, es peligroso, la gente se transforma en el campo, se empieza a volver más... yo un aspecto de mendiga o de fantasma. Sí, también pasó lo mismo. Claro, me acuerdo Céline, el escritor francés, Céline, pero tantos otros, ¿no? Claro, lo veías y estaba disfrazado de mendigo. Por ahí era un gran médico, Thoreau, Henry Thoreau, te amendigás, no sé, que no existe. Claro, digo, no soy la misma que acá en Tagle y Figueroa Alcorta. A todos nos pasó un poco en nuestras casas en pandemia. Exacto. Bueno, claro. Ese efecto, también salir de eso costó. Sí, de verdad. Sí. Salir de la pantufla. Salir de la pantufla. Sí, a mí me cuesta todavía. La extraño un poco. Yo me sentí impostora, por ejemplo, me acuerdo en hacer algunos Zoom y sabía que estaba muy elegante, pero estaba en pantuflas. Claro, de acá para arriba. Yo tuve la ventaja de que nunca dejé de trabajar acá, entonces venía acá todas las semanas. Entonces ahí me vestía, me peinaba. Pero si no, era terrible como uno empezaba, ¿no? Y a volverse a social, que más allá de la pandemia, donde se ve en el campo, meses, y me acuerdo en el pueblo donde escribí Matate Amor, me decían, ella vivía ahí, pero era un fantasma. Encima la escritura te lleva a esa zona de marginalidad en algún punto. Sí, a mí me pasa lo mismo con la composición. Bueno, todo ese clima inquietante, ¿no? Aparece en estas, supongo que en esta también, en las otras obras que yo vi de Contextos de Ariana. Uno no sabe qué va a pasar, para dónde. Un poco va es una a disparar metáfora, esto. no una cuestión creyente, digamos, pero son esos lugares en donde no te ve Dios. Donde cualquier cosa puede suceder. Todo puede suceder. Y todo sucede. Y todo sucede. Bueno, pero ahora el que quiera verla, después de todo lo que dijimos, va a querer mucha gente. Pero no puede, porque ya no hay más funciones hasta septiembre. Se van a habilitar las entradas apenas bajemos, así que ya pueden ir comprando para... Y hasta fin de año van a estar. La sala es muy pequeña. Es chiquita. Es re chiquitita. ¿Cómo se llama la sala? Área 623. Porque queda en la calle Pasco 623. Pasco 623. No, creo que nunca fui. Es la sala que era Pacheta. Se llamaba Pacheta. Me acuerdo. Que era Pacheta. Yo fui a ver una obra de Claro, en el piso de arriba. La de Cacache. Claro, debes haber visto. ¿Cómo se llamaba esa? Mi hijo solo camina un poco más lento. Qué linda obra. Sí. Fue ahí en la sala de Pacheta, que es muy linda. Sí, es en esa sala. Que ahora está muy modificada. Yo me acuerdo de nombre. Cuando la vi, Ingrid, a la obra de Cacache, era de día, claro, y estaban abiertas las ventanas, porque tenía todo como un balcón a la calle. Es muy especial esa sala. Sí, es linda, es bonita. Bueno, Pasco es la calle. Pasco 623. Las entradas son por Eventbrite, no por otros medios. Hay que acordarse de todo eso. Bueno, eso hay que acordarse. Eso hay que acordarse. Pero no importa, ya estará suficientemente difundido. La gente se ha ido enterando igual, no sé. Sí, por supuesto. Pero bueno, sí, volvemos el 4 de octubre. Bueno, mucha suerte. Angustia garantizada, pero de la buena. La angustia buena. Yo me angustié un montón, como que es otra obra, obviamente, pero estaba con amigas y se angustiaron también, pero una angustia gozosa. Sí, es vértigo. Placentera, no sé, una angustia necesaria, no. Bueno. No solamente. Yo no digo nada porque no la vi, pero la voy a ir a ver y después digo. Después te angustias, ahora no. Después me angustio. Por ahí te aliviás. No. Sí, nos gusta cuando la gente se permite el humor, porque como es un humor complicado también por momentos, pero cuando el público se lo permite, creo que la obra llega en el punto exacto que debe llegar, ¿no? Con esa mezcla. Bueno, con todo esto que hemos dicho. Grotesco contemporáneo. Grotesco contemporáneo. Me voy al corte, miren las señas que me hacen. Gracias a todas por haber venido. Gracias por favor, a gracias. Las veo el martes que viene, estoy Buenísimo. ahí. Ya volvemos, no se ve. No, ya volvemos, sí, enseguida, nos queda un bloque todavía, ya volvemos. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar de Borges y de esta colección, Serie de los 2 siglos, que hace rato viene publicando Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, a cargo de Silvia Zahita, la académica Silvia Zahita, que está con nosotros y hace mucho que no nos visitaba. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta invitación.
Buenísimo este tema, porque vienen sacando estos libros que son un poco como los fundamentales. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, la colección la dirigimos José Luis de Diego y yo, y la idea, y de ahí su título, Serie de los 2 siglos, nació en el 2010 con motivo del bicentenario, retomando aquella colección de Eudeva, la del sexagenario, claro, de la Eudeva de Spivakov, la clásica, legendaria y mítica Eudeva. Sí. Y la idea fue retomar esa colección y retomando sobre todo esta idea de que sean libros editados por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ediciones cuidadas, con nuevos prólogos, que son el producto de, yo diría, estos 40 años, claro, de la Universidad Argentina y de la reconstrucción de la cultura a partir de 1900, claro, exactamente, de 1984. Y es retomar esta idea de editar los clásicos y los nuevos clásicos de la literatura argentina, no con la idea de armar un canon, ni mucho menos, sino sobre todo abrir las puertas de la universidad. Son ediciones accesibles. Claro, siempre lo han sido. Y esa es la idea, digo, ediciones accesibles para el público en general, para la escuela media, para los estudiantes universitarios. ¿Y quién selecciona? Vos seleccionas los títulos. José Luis de Diego y yo seleccionamos los títulos. Ardua tarea. Una ardua tarea sobre todo porque cuando nosotros comenzamos esta colección teníamos un mapa maravilloso de qué títulos queríamos y nos encontramos con una difícil situación que es la de obtener los derechos de autor. A veces son los herederos, a veces son los agentes literarios, a veces son porque algunos de estos autores, vamos a decirlo, está por supuesto Sarmiento, Lugones, pero también César Aira, una serie de autores contemporáneos que por ahí tienen convenios con otras editoriales comerciales. Nosotros, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de títulos cuando podemos hablar directamente con los escritores o las escritoras y aquellos textos cuyos derechos ya son derechos, claro, públicos. El problema es que es una colección, por eso no digo colección de clásicos, porque es una colección de literatura argentina en la que no está Julio Cortázar, donde no está Adolfo Bioy Casares, a donde no está Silvina Ocampo, Griselda Gambaro, Julio Cortázar, y así sigue, Rodolfo Walsh, y así siguiendo. Entonces, el mapa que nosotros habíamos armado al comienzo, la realidad es otra. La realidad es otra y la verdad es que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y siguiendo cada caso, hemos logrado no solo sostener que en el marco de una editorial universitaria no es tarea sencilla, una colección que a la fecha, este es su último libro, el de Borges, es el número 34, ya es la única colección de ficción en Eudeva. Y hemos logrado incorporar escritores, escritoras, poetas, tanto de comienzos y mediados del siglo XX como más actuales. Los últimos títulos, por ejemplo, Clara Obligado, Angélica Gorodischer, un epistolario espectacular de José Bianco. Sí, yo recuerdo porque recibo todos esos libros. Son maravillosos. Después teatro, Sprechelburg, Cartoon. Claro. Y esto en diálogo con Martínez Estrada, con Sarmiento, con Gutiérrez. Es decir, este diálogo entre la literatura del siglo XIX y la literatura del siglo XX, leída nuevamente en el marco de esta colección. No, es fantástica la idea. Pero, por ejemplo, Borges, que no debe ser sencillo tener los derechos de Borges. Exacto. María Kodama es muy estricta con estas cosas. Sí, la verdad es que en este caso logramos tener a Borges y este título en particular. ¿Quién decidió gracias, el título? ¿Ustedes? Nosotros, fue así, la Universidad de Buenos Aires hace unos años le dio el título de honoris causa a María Kodama, y entonces a través del rectorado y en un punto a la generosidad de María Kodama logramos que nos diera un título. Y ella eligió el título. Y nosotros elegimos el título. A mí es uno de los bueno. A mí es uno de los libros. ¿Me vas a contar por qué elegiste el informe Brody? Un libro de los 70, ¿no? Exactamente. Bueno. Yo por varios motivos. Para mí es es un Borges ya de 70 años. Sí. Es un libro que sale en 1970.
Es el primer libro de cuentos que Borges publica después del Aleph. Hacía 21 años que Borges no publicaba cuentos. Un libro de cuentos nuevo. Sí. Es un libro ya de un Borges extremadamente consagrado. Ya es el Borges ícono de la argentinidad, que vuelve con este libro que es y que tiene, creo yo, el mismo grado de provocación del Borges vanguardista de los años 20, pero por otros motivos. A ver, por ejemplo, La intrusa está acá, pero La intrusa ya había estado en el Aleph, o yo me equivoco. No, es así. El libro tiene un prólogo que es muy provocativo porque es nada menos que en 1970, es donde Borges dice que se afilió al Partido Conservador. Es decir, es el gesto vanguardista en el marco de una Argentina, de una América Latina y de un mundo en plena revolución. Era provocador. Era muy provocador decir. Y publica cuentos que de alguna manera vuelven al Borges de los años 20, reescriben aquel Borges, retoman aquellos temas, pero yo creo que lo hacen inscriptos en ese presente de los años 70. Efectivamente, en este libro está La intrusa, en este libro está El duelo, El otro duelo, Historia de Rosendo Juárez, El Evangelio según San Marcos, El indigno, que son cuentos en los cuales Borges vuelve a las polémicas del 20. El indigno es un cuento que reescribe el final del Juguete rabioso de Roberto Arlt. El Evangelio según San Marco nuevamente trae a Huiraldes y Don Segundo Sombra, que es otro libro de la década del 20. Reaparecen los compadritos, reaparece El duelo. Pero este duelo, leído en el marco de los años 70, es otro duelo, e inscribe este libro en un vínculo con el momento político de los años 70, de un modo en que los libros anteriores de Borges no estaban tan directamente vinculados, salvo sí los de los 40, si pensamos en los cuentos vinculados y que podemos leer en el marco de el nazismo, los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, es inagotable, Dios mío. En este sentido, la actualidad del informe de Brody, del choque cultural que hay, bueno, en el cuento que le da título, ¿no? El informe de Brody. Al volumen es impresionante. Yo digo una cosa, Silvia, ¿dónde se consiguen? ¿Solamente en la librería de Eudeva o están en otros lugares? No. Los libros se consiguen en todos los locales de Eudeva. El local central de Eudeva está en Avenida Rivadavia, muy cerquita del Congreso, y también en el resto de las librerías del país. Están. Y también se puede comprar a través de internet, porque durante la pandemia todos los mecanismos se activaron, así que ahora pueden comprarse los libros a través de... Muy importante todo esto que está diciendo Silvia Zaita en el programa. El tema de los derechos de autor y cómo a veces cuesta conseguirlos, obras que son patrimonio de todos. Y bueno, lo importante de esta colección a precios accesibles, clásicos de la literatura argentina. Me tengo que ir porque se termina el programa, me están haciendo señas. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos. Felicitaciones por este trabajo. Y muchísimas gracias por este espacio es la televisión pública y es un libro editado por la Universidad Pública. De eso estamos hablando. Muchísimas gracias. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.